Y desde ese día no volví a ver a mi Esmeralda. Si no hubiera insistido en que se fuera a la escuela, tal vez estuviera mi niña conmigo. Esmeralda, si me estás mirando, no te desesperes, hija. Lo vamos a lograr. ¿A cuál es el obstáculo más grande que nos hemos enfrentado? A las mismas autoridades. Tener que hacer plantones, tenerme que ir caminando de aquí de Juárez hasta Chihuahua para que hagan lo que ellos deben hacer, por lo que a ellos se les está pagando. María Eugenia Campos, gobernadora de nuestro estado, ya lleva 3 años, un mes, y no nos ha recibido. Y diario, señor, son 5 o 6 llamadas. Ya no se mete en lo que no le importa, ya déjele así. No le voy a decir que no tengo miedo, señor. Sí tengo miedo. Pero vamos a seguir en la lucha. Vamos a seguir buscando Esmeralda. Tengo la fe y la esperanza en mi Padre Dios que mi Esmeralda está con vida. Pero también tengo los pies en la tierra, que son 16 años, y sé que es muy posible que mi niña esté sin vida. ¿Qué tal, amigos de Juárez Ahora? Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada. Pues bueno, esta tarde tenemos una persona muy conocida en Ciudad Juárez. Es el padre de Esmeralda Castillo, una joven que tiene desaparecida desde el 2009, y esta tarde nos va a contar su historia. Soy un padre con una hija desaparecida que ha luchado y sigue buscando a su niña. Hacemos lo que cualquier padre haría. Por supuesto. José Luis, cuéntenos cómo fue aquel día que recuerda el día de desaparición de Esmeralda Castillo, su hija. Miren, yo trabajaba en aquel tiempo para el municipio, pintando los cruceros, las líneas amarillas. Y entonces, en pleno mayo, pues la gente que es de acá de la frontera conoce el calor que hace. Alguien nos regaló una jarra de agua con hielos y pues las 12 del día me tomé más de la mitad y en la tarde ya tenía la garganta cerrada. Y llegué a mi casa y mi esposa, como muchas mujeres de aquí de Ciudad Juárez, se dedicaba en ese tiempo a limpiar casas en El Paso. Y cuando llegué, mi niña me dijo: papá, mi mamá se fue con Raúl, uno de sus patrones, porque va a tener una fiesta y se va a ayudar a arreglar la casa para la fiesta. Y creo que va a venir hasta el lunes o el martes, porque después de la fiesta se acaba de limpiar. Sí, está bien, hija. Yo ya estaba poco ronco. Mi niña sueña o soñaba con ser veterinaria. Y me dijo: papá, ¿te inyecto? Le dije: no, Esmeralda, quítese de aquí. Pero cerca de mi casa hay un parque, el Parque Altavista, algunos lo conocerán. Y ahí hay canchas de básquet. Mis hijos son altos. José Luis mide como 1,85, 1,90. Y Esmeralda pues más o menos igual. Y se hacían las retas de básquet. Y se fueron a jugar básquet y ya regresaron riéndose y todo. Ya amaneció el sábado, yo un poquito más malo. Llegó el domingo y ya el domingo yo ya casi no podía hablar. No quise que le hablara por teléfono a mi señora. Y el domingo se fueron mis hijos a jugar básquetbol. Cuando regresaron mis hijos, José Luis se para en la puerta y me dice: ya venimos. Y lo miro que hace una seña, pero no la tomé en cuenta. Cuando llega mi Esmeralda y se acuesta en un lado mío, y llega José Luis y se siente enfrente de mí. Y en un descuido siento un piquete. Y ya me dice mi hija: no se mueva, papá, porque ya lo inyecté. Y dije: ay, Esmeralda. Y el siguiente día, lunes, ya amanecí mejor. Mi José Luis preparó una sopa de arroz y Esmeralda preparó un caldo de pollo. A comer, apa. Ándale pues, hija. Y ya me dieron pastillas, ya el martes amanecí más o menos bien. Y le dije: Esmeralda,
Hay que ir a la escuela, Esmeralda. Estaba en un concurso de ajedrez a nivel estatal. Me dijo mi niña, no, papá, yo no quiero ir a la escuela, pa. Yo me quiero quedar a cuidarlo. Dije, no vayas a la escuela. No, papá, es que yo no quiero ir, me quiero quedar a cuidarlo. Esmeralda viene de concurso de ajedrez. No, papá, yo me quiero quedar a cuidarlo. No sé. En ese momento le dije, váyase a la escuela, mija. Lo que pasa es que usted se está haciendo floja. Ayer faltó y ya quiere faltar ahora. Volteó mi niña y me dijo, ¿y quién me va a llevar si usted está malo? Le dije, Esmeralda, pase la ruta aquí afuera. Salte y agarra la ruta. Se me rodaron mis lágrimas, porque desde ese día no ha vuelto a ver a mi niña. Tal vez, si no hubiera insistido en que se fuera a la escuela, tal vez si le hubiera hecho caso a mi niña que ella no quería ir a la escuela, que se quería cuidar a su papá, tal vez estuviera mi niña conmigo. Pero como alguien me dijo, no soy adivino. Y yo, ¿cómo iba a saber que iba a pasar eso? Eran las 12 del día. Ahora, cuando toda la mayoría de la gente creemos que estamos seguros que no nos va a pasar nada, son las 12 del día, toda la gente anda en la calle. Y desde ese día no volví a ver a mi Esmeralda. Me alivié. Fuimos a la fiscalía, mi hija la mayor y un servidor. Y nos dijeron, no les podemos levantar la denuncia hasta que pasen 48 horas. Nos regresamos, fuimos a las 48 horas y nos levantaron la denuncia. Nosotros pensamos en sus inicios que la fiscalía iba a hacer su trabajo, iban a buscar a nuestra niña, pero no fue así. Entiendo, José Luis. En lo específico, ¿qué fue lo que les hizo saber que no iban a hacer su trabajo? Fuimos y les pedimos pesquisas para pegar. Nos dieron 10 y dijeron, si ustedes quieren más, pues ustedes sáquenle copias. Para mucha gente una copia vale $1, $2, dice, pues eso qué tanto es. Pero cuando tienes que pagar cientos y miles, se te hace un gasto interminable. Perdí mi trabajo, porque luego me hablaron del sindicato, me dijeron, no, ya estás faltando mucho, ¿buscas a tu hija o quieres el trabajo? Decidí buscar a mi hija. Que anduvimos pegando pesquisas, la fiscalía nos decía, no te juntes con esos locos que andan haciendo marchas, ellos les pagan, y todas esas cosas que ellos inventan. Y no me unía. A los 6 meses, alguien me invitó a una marcha y empezamos a andar en marchas, a andar en exigencias. Se recibió alguna llamada por ahí a una televisora diciendo que nuestra niña, esto ya habían pasado 3 años, ya habían pasado 3 años cuando se recibió la llamada. Y yo todavía así como, ¿qué hago? Voy a marchas, pero no, esto no han resultado, no da nada. Y se recibió esa llamada y dijeron que a mi niña se la habían llevado para la Ciudad de México, específicamente a la Merced, a prostituirla. Esto se da después de que anduvimos repartiendo billetes. Ahorita en una oportunidad mostramos un billete los que repartimos. Y se dio eso. Y nos fuimos para México. Pero México es una ciudad inmensa, ni los reporteros te hacen caso, ni nada. Y una vez estábamos ahí en el Zócalo, comiéndonos una torta. Una torta que acaba de hacer mención que para poder ir a la Ciudad de México tuvimos que vender hamburguesas ahí en la Plaza de Armas para juntar dinero e irnos. Y anduvimos en México para un lado y para otro, y un día que estábamos comiéndonos una torta, llegó un reportero. ¿Y qué andan haciendo? Y ya le decimos más o menos nuestra historia. Y ya nos grabó, y ya nos sacó, y luego ya después nos hablaron de algunas radiodifusoras. Ahí conocí al maestro David Peña.
y a la maestra Carla Michelle Salas. Y entonces ellos me dijeron, nosotros lo vamos a ayudar. ¿Qué es lo que quiere hacerte primero? ¿Qué es lo que quiere hacer? No, pues una rueda de prensa. Y voltearon y se miraron ellos. Me dijeron, mira, ¿sabes qué? Te vamos a decir la verdad. Aquí la Ciudad de México es una ciudad muy grande. Para convocar una rueda de prensa, te decimos de una vez, si van 5 o 6, ya fregaste. Para sorpresa mía, fueron más de 30 medios de comunicación. Y se empezó a hacer viral la historia de Esmeralda. Y luego ya nos entrevistó Primer Impacto y todo eso. Y David y Michelle me dicen, nosotros te vamos a apoyar. Nosotros te vamos a ayudar en todo. Y yo así como, pues sí está bien, ¿no? Pues ni modo de discutirle, sí está bien. Pero ya cuando nos despedimos, que ya tenemos que irnos para acá, para Juárez y todo. Y David y Michelle me dicen, te vamos a ayudar. Ya cuando venimos en el avión, me dice mi señora, ¿cómo miraste a estos chavos? Unos chavos de 30, 35 años. Le digo, bien. Y si tú crees que te van a ayudar, digo, mujer, yo no les puedo decir que no me ayuden. Pero ¿cómo me van a ayudar si ellos están en México y yo estoy en Juárez? Y así queda. Cuando vengo acá a Juárez, me encuentro un maestro de la universidad. Oye, ¿conociste al maestro David y a Carla Michelle? Sí. ¿Sí sabías que ellos fueron los que sacaron la sentencia del campo algodonero en compa? No, no sabía. Sí, son unos fregones, aunque están chavos y todo. Ah, pues sí que suave. Y como a los 4 meses me habla. Y me dice, ven, José Luis, ¿te acuerdas que te dijimos que te íbamos a ayudar? Dije, sí. Oye, entonces necesitamos que te vengas a México. Y me fui para México. Me dice David, pues ni modo, Castillo. Así de viejillo te vas a tener que meter a estudiar. Vas a un curso de derecho. Vas a un curso de leyes. Y sabes que no te vas a hacer abogado. Porque son 6 meses nada más. Pero sí vas a tener la herramienta para poderles exigir a las autoridades. Abogado no te vas a hacer. Yo vuelto y miro a la David y digo, oye David, es que eso es prácticamente imposible. ¿Quién me va a pagar el estudio? ¿Quién me va a pagar la estancia aquí en México? ¿Y quién me va a mantener a mi familia allá en Juárez? Dijo, no, no te apures. Dijo, vas a ir a la escuela en la mañana. En la tarde te vas con nosotros a ayudarnos en la oficina de mensajero. Y nosotros nos hacemos cargo de tus estudios, de tu estancia. Y le mandamos una feriecita a tu familia. Y así fue. Me aventé los 6 meses y luego me vine y luego después me hablaron para un curso de derechos humanos. Ya cuando tenía los reconocimientos en la mano, le dije, señores, aquí están. ¿Cuánto les debo? ¿Con qué les pago? Michelle, yo la guardé. Me dice, sí, sí nos vas a pagar. Y nos vas a pagar bien, cabrón. Ahora te vas a Juárez. Y cuando una mujer te pide la ayuda, te pide el apoyo, la vas a ayudar. Y va a ser gratis. Y cuando se te atore, nos hablas a nosotros. Y así empecé a depender a las mujeres. Se me atora, les hablo, denuncias, maltratos, pensiones. Y todo esto lo hacemos en apoyo a las mujeres. En apoyo a las mujeres, si te das tanta cuenta de tanta historia, apoyamos a las desapariciones, nos vamos a exigirle al gobierno, hacemos plantones, hacemos marchas, hacemos esto. Pero fíjate qué triste tener que hacer plantones, tenerme que ir caminando de aquí de Juárez hasta Chihuahua para que hagan lo que ellos deben hacer, por lo que a ellos se les está pagando. Me decía César Jauregui, como en mayo del año pasado, más o menos. Ya ve, señor Castillo, porque estuvimos en plantón allá afuera del Palacio de Gobierno, casi una semana. Y se acerca el señor Fescrio y me dice, ya ve, señor Castillo, en 3 días encontré a la niña. Lo volteé, lo miré, le dije, en 3 días, licenciado. O sí, en 3 días, le dije, fíjese, si hubiera hecho su trabajo desde un principio,
Ni la mamá, ni el papá, ni yo nos hubiéramos tenido que venir caminando desde Juárez a pie y tomar Palacio Gobierno y hacer estos plantones si usted hubiera hecho su trabajo desde el primer día. No que si es que usted nunca está a gusto, no es que no esté a gusto, es que debe de hacer su trabajo. En lo particular, ¿usted qué piensa sobre la seguridad, poca o mucha, que hay en Ciudad Juárez? Mire, desafortunadamente en nuestra frontera no hay seguridad ni para las mujeres ni para uno mismo. Ni para mujeres ni para hombres hay seguridad. Dígame usted, la Corte Interamericana dictó en una parte de su sentencia es la no repetición de asesinato de mujeres. Medidas de prevención para que éstas no desaparezcan. Ustedes de aquí de Juárez, dígame cuál medida de prevención hay. ¿Se cumplió la no repetición de asesinadas en Ciudad Juárez? No se ha cumplido. La señora María Eugenia Campos, gobernadora de nuestro estado, ya lleva 3 años, 1 mes de gobernadora y no ha recibido un solo colectivo de madres con hijas desaparecidas. Hemos hecho plantones, hemos hecho exigencia, la hemos abordado y no nos ha recibido. Más sin embargo, y ella dice, y Chihuahua va saliendo adelante. ¿Y en dónde va saliendo adelante? ¿En dónde va saliendo adelante? Ahorita y varios miles de millones en la Torre Centinela. Yo no estoy diciendo que no funciona, ni estoy diciendo que sí funcione, pues porque todavía no está trabajando. Pero a lo mejor si se hubiera invertido unos pocos de millones de esos que se están gastando ahí, en labor de prevención, en labor de vigilancia, se hubiera logrado algo. Tenemos años, señor, exigiéndoles el respeto a la mujer, pidiéndole al gobierno que nos ponga en las mañanas, en las horas pico, cuando hay estudiantes, mujeres, que nos ponga un camión rosa, una ruta rosa exclusiva para mujeres, para que estas no sean toqueteadas, para que estas no sean faltas de respeto, a lo cual ha habido oídos sordos. Y les estoy pidiendo nada más un camión, 2 camiones, que no es la gran inversión y que no es nada imposible, porque desafortunadamente en nuestra ciudad y en todo México sigue habiendo abusadores, sigue habiendo que tienen la oportunidad y hay con perdón suyo. Les toquetean sus sentaderas, les toquetean los pechos, aprovechan cualquier enfrenón para darles un rejuntón. Y eso, aparte del toqueteo, aparte del rejuntón, les genera miedo a las mujeres. Ya no van a gusto, ya van con el temor de que el que los va a toquetear no se vaya a bajar junto con ellas y les haga algo. Entonces, ¿no somos dignos de un camión o 2 camiones rosas nada más para puras mujeres? Señor, ¿en algún momento ha habido miedo? Miedo, indudablemente hay, no ha habido, hay, miedo hay. ¿A cuál es el obstáculo más grande que nos hemos enfrentado? A las mismas autoridades. Las autoridades son los que obstaculizan la búsqueda de uno, las autoridades son los que obstaculizan las investigaciones de uno. Le hago referencia a, por ejemplo, se hallaron unas chicas en el arroyo del Navajo, y faltaba uno que tuvieran, el gordo. Se presumía vendía droga en el centro y no lo podían encontrar. Pues nosotros nos dimos a la tarea de buscarlo. Y cuando lo encontramos, hablaremos a las autoridades, le decimos, aquí está el gordo. Pues casualmente, señor, al siguiente día fue encontrado sin vida. Lo mataron sus enemigos. Yo vivo para el rumbo de Altavista, señor, de la calle Cadmio a La Morera, aproximadamente 30 cuadras. Tenemos 25 chicas desaparecidas. Nos dimos cuenta que alguien estaba ubicando a las chicas cuando se subían al camión. Y que si alguien las reportaba. Pues lo descubrimos, señor.
¿Y qué cree? Al tercer día lo mataron. Nos dimos cuenta, buscamos, dijimos, pues ¿cómo se desaparecen tan pronto? ¿Cómo no las encuentran? Y nos dimos cuenta que alguien en el ferrocarril abría los vagones donde iban carros y ahí subían chicas. Era el velador. ¿Y qué cree? Lo mataron también. Decimos, no, ya son 3 muertos. Ya, no le pasamos información a la fiscalía. Desde aquel día de que le llamaron y le dijeron esta situación de que su hija estaba posiblemente en México, ¿ha recibido llamadas? Y diario, señor, son 5 o 6 llamadas. Ya no se mete en lo que no le importa, ya déjele así. Si no quiere que a su hija la mayor se le esté viendo como se está haciendo a su niña, para sacar dinero, ya párele, ya no busque, ya deje las cosas así. Mas sin embargo, seguimos buscando a nuestra niña. No le voy a decir que no tengo miedo, señor. Sí tengo miedo. Tengo miedo que a mi niña la mayor le pase algo. Tengo miedo que las autoridades, alguno de mis hijos, alguno de mis nietos, los agarren con droga para desprestigiarme, porque para eso es muy bueno gobierno. Para eso, ay, disculpe, señor, pero para eso tiene sus medios chayoteros. Para eso tiene el Diario de Juárez, para eso tiene Televisa, para desacreditar a uno. Sé que podría ser difícil, pero ¿usted considera o cree, tiene la fe que su hija Esmeralda está con vida? Tengo la fe y la esperanza en mi Padre Dios que mi Esmeralda está con vida. Pero también tengo los pies en la tierra, que son 16 años, y sé que es muy posible que mi niña esté sin vida. Pero lo que yo sí le puedo asegurar una cosa, señor. Yo a mi Esmeralda la vuelvo a ver, señor. Ya sea en este mundo o en el otro. Por eso tratamos de hacer las cosas lo mejor que podemos. Y si mi niña me llega a estar viendo, desde este lugar le digo, Esmeralda, usted tiene a su padre, a su madre y a sus hermanos que no van a descansar, mi niña, hasta encontrarla. Esmeralda, si me estás mirando, no te desesperes, hija. Lo vamos a lograr. Y no voy a descansar, mi niña, hasta que usted esté en su casa, mi niña. No importa, mija, cómo estés. Si caíste en adicción, si tienes hijos, si eres madre soltera, como estés, Esmeralda. Toda tu familia te estamos esperando con los brazos abiertos. Vivimos donde mismo, mija. Tenemos los mismos teléfonos. Llámanos, hija. O si alguien sabe de nuestra niña que la haya mirado, llámenos. Créanlo, que nos ayudarían bastante y nos ayudarían a seguir ayudando a más personas a encontrar sus seres queridos. Señor José Luis, ¿qué le diría a aquellas personas o mujeres en lo específico, que sufren violencia familiar, intrafamiliar y violencia de género? Pues a todas esas mujeres que de alguna manera están sufriendo abuso, decirles, no se queden calladas, denuncie. El arma más poderosa que tiene el abusador es meterles miedo. Ustedes tienen que vencer ese miedo para salir adelante. Acuérdense cómo nació el 8 de marzo. El 8 de marzo nació por aquellas mujeres que no se callaron, que aún que las quemaron en vida, ellas pusieron el ejemplo de no quedarse calladas. Y ustedes no se queden calladas y salgan de ese infierno que están viviendo. Señor, ¿qué opinión tiene acerca de las fosas clandestinas, de los campos de exterminio que se han registrado, el descubrimiento allá en Jalisco y en otras partes? ¿Qué información tiene usted? Ahorita van cerca de 800 cuerpos. En Uxitán, cerca de 500. Veracruz, más de 300 fosas clandestinas. Chihuahua, con el Willis, más de 120 cuerpos encontrados. Arroyo del Navajo, 70 mujeres, 70 cuerpos encontrados. Y nuestras autoridades no hayan cómo tapar todo lo que está pasando. Eso es grave, porque cuando ellos nos dicen que todo está bien,
La ciudadanía nos relajamos pensando que sí tenemos seguridad, cuando esto es un sueño guajiro. Y desafortunadamente, las empresas que se dedican a comunicar están a expensas del gobierno. Y yo no digo que reciban dinero del gobierno, pero con el simple hecho que le dicen, "Ey, si le das mucho vuelo a esto, te voy a quitar toda mi propaganda". Y ahí estamos hablando de varios millones. Entonces, por eso es que atendí el llamado de usted, joven, porque sé que es un medio informativo independiente. Y ahora sí, como dijeron ustedes en el medio, todavía no tiene línea. Todavía no le dicen, cállese en esto, hable de esto. Por eso es que estamos aquí, señor. Muchas gracias por el comentario. La verdad es que nos estamos esforzando muchísimo. Señor, preguntarle, ¿qué opinión tiene usted acerca de las personas que fueron reclutadas? ¿Cree que fue voluntaria, involuntariamente? ¿Qué opinión merece de una persona un padre de familia que está en búsqueda de su hija? Mire, señor, no puedo decir que estas personas fueron reclutadas a la fuerza o voluntariamente. No puedo decir que estas personas eran buenas o eran malas. Lo que sí puedo decir que todas estas personas tienen a una familia que las está esperando en casa. Y decirle a estas familias que tienen un ser querido desaparecido que no se desanimen, que los vamos a encontrar. Que desafortunadamente esas fosas que se encontraron varias decenas de cuerpos, ya muchas familias van a tener donde llevar flores y donde llorar. Nosotros seguimos luchando y buscando a nuestra niña y a cientos y cientos de desaparecidos. Por supuesto. Señor, preguntarle qué viene para José Luis este 2025. ¿Continúa la búsqueda? Si Dios nos permite la vida, seguir buscando a nuestra niña, seguir buscando pistas de dónde pudiera estar, seguir apoyando a demás madres de familia, desenterrando, buscando en fosas clandestinas, buscando donde nos digan y buscando seres con vida todavía, porque en nuestra ciudad deambulan mucha gente, como ustedes lo pueden mirar, en adicción, mucha gente con problemas mentales, pero seguramente hay una familia que los está buscando. Señor, para finalizar, ¿qué le diría a los juarenses acerca de su estado de salud? Hay algunas páginas, algunos medios que usaron, y cito textualmente, que usted ya estaba cansado luego de la búsqueda de su hija durante 16 años. ¿Qué le diría a esas personas y qué le diría a los juarenses? Decirle a los juarenses y a las páginas que dijeron que estoy cansado y que estoy delicada de salud, pues quisiera decirles que no es cierto, pero la verdad es que sí estamos cansados. Nuestra salud no estamos en las mejores condiciones, ponle que estamos a un 90%, pero lo que sí les digo es una cosa, que cansado y medio enfermito, pero vamos a seguir en la lucha. Vamos a seguir buscando Esmeralda. Vamos a seguir buscando justicia para todas las desaparecidas. Vamos a seguir tendiendo la mano para todas aquellas mujeres que les hace falta ayuda. Porque todavía queda José Luis, el padre de Esmeralda, por buen rato.